Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a CNN Prime. Hoy vamos a tener una entrevista muy relevante, muy importante, porque va a estar con nosotros, y ya la grabamos de hecho la entrevista, en momentos va a estar completo el diálogo íntegro en nuestra página web, en nuestras redes sociales. Le vamos a presentar lo mejor, lo más relevante aquí en CNN Prime, con el presidente del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Primera vez que habla en televisión, primera vez que da una entrevista además, y entonces en el entorno y en el contexto, lo que tiene que ver, por ejemplo, con el caso que lleva adelante la Fiscalía Nacional Económica por el mercado de los gases y otros más. Hay una importante información, todo eso lo vamos a contar en momentos, pero vamos de inmediato con los titulares. El Juzgado de Garantía de Arica determinó que la justicia ordinaria no se va a inhabilitar de la investigación de la muerte del conscripto Francisco Vargas en Putre. El tribunal argumentó que el delito de apremios ilegítimos no forma parte de los bienes jurídicos militares. La controversia entonces ahora deberá ser resuelta por la Corte Suprema. El Senado retomó la discusión parlamentaria de la agenda de seguridad. El debate estuvo marcado por la insistencia de la oposición por reponer la justicia militar dentro del proyecto de reglas del uso de la fuerza. Esto pese al portazo que diera el propio presidente Gabriel Boric a la iniciativa, señalando que durante su gobierno no se va a volver a tener tribunales militares. La Fiscalía reveló que son más de 100 las causas que indaga por transferencias de dinero a fundaciones en el marco del caso Convenios, alcanzando los 89.000 millones de pesos. Esto durante una nueva sesión de la comisión investigadora que contó con las asistencias del jefe de asesores de la moneda, Miguel Crispi, y también del director de la unidad anticorrupción del Ministerio Público, Eugenio Campos. Y en temas internacionales, las autoridades francesas siguen en búsqueda de los hombres que atacaron una furgoneta policial en Normandía mientras trasladaba a un peligroso reo de la cárcel de esa ciudad, un incidente que culminó con la muerte de al menos 2 funcionarios y la fuga además del recluso. Bueno, todo esto y mucho más, porque aquí comienza CNN Prime. Ya, ustedes lo escucharon, antes les dijo coñete. Ahora que son pesimistas, si bien bajó el tono, el presidente Gabriel Boric volvió a criticar a los bancos por las exigencias financieras a la construcción. Natalia Muñoz nos muestra cómo respondió además el gremio. Tiene que ver con los bancos. Insisto, más allá de cualquier adjetivo, no me interesa la polémica, me interesan las soluciones. Sacó risas el presidente Boric cuando mencionó a los bancos en el encuentro anual de la construcción. Es que hace menos de una semana los catalogó de coñetes. Los bancos han estado, como se dice, muy coñetes, en particular con las empresas de construcción para poder sacar adelante nuevos proyectos. Este martes, si bien no usó un calificativo tan coloquial, igual le envió un mensaje a la banca para que actualicen su visión de la economía, ya que los consideró muy pesimistas. Acumularon provisiones muy por encima del requerimiento regulatorio, en previsión de una crisis que no llegó y que no va a llegar. Los invito a la Asociación de Bancos y a los bancos particulares a actualizar su visión de la economía y a darse cuenta que una visión excesivamente restrictiva del crédito. Nosotros lo que hemos hablado con los bancos es que no hablen generalizadamente de la industria de la construcción, sino vayan analizando las empresas una a una y a las personas que se les dan los créditos, y así ir otorgando más créditos que hoy día es tan necesario para paliar el déficit de vivienda. En exclusiva con Agenda Económica, el presidente del gremio banquero respondió al mensaje del mandatario, no al concepto de coñetes o tacaños, sino al porqué de ser estrictos con los créditos. Todas esas decisiones no se hacen en base a voluntarismo optimista ni en base a pesimismo. Se hacen principalmente en base a conceptos técnicos, a normas, hacia prácticas internacionales, las mejores posibles, Basilea es el contexto en donde nosotros actuamos. ¿Los bancos son coñetes con la construcción? Según ellos, no. La dificultad creciente de cumplir con los requisitos bancarios se debería, según la entidad, a que nos encontramos en un ciclo contractivo de la economía. Y eso tiene que ver, entre otras cosas, con las condiciones de acceso al crédito. Así que, sin duda, revisar lo que se puede hacer mejor siempre es una buena medida. En los últimos 4 años, la banca privada
ha dado más créditos que la banca estatal del punto de vista de deudores y hipotecarios. El Ejecutivo culpa que los bancos serían uno de los grandes responsables del complejo escenario que viven las constructoras al no ajustar sus requerimientos de crédito. Desde la Cámara Chilena de la Construcción indican que la crisis va mucho más allá, por lo que propuso al Estado concesionar la construcción de 200.000 viviendas, finalizar con el trabajo terminado, trabajo pagado y priorizar 21 proyectos de obras públicas a lo largo del país. Además, avanzar en iniciativas del Fast Track económico que incentivan el crecimiento e inversión. Entrando de lleno en materia, y en particular, me quedé con tu discurso, Juan Armando, acá. Pero estamos muy en línea, así que... Nosotros tenemos la meta, mientras antes, mejor. Por eso vamos a apoyar al gobierno para que justamente saque el proyecto de permisología lo antes posible y de esa forma tener mayor flexibilidad y mayor dinamismo para activar los proyectos. Nosotros no queremos, estamos alineados con el gobierno. Las tasas de crédito hipotecario están rondando el 4,9%. Según la Asociación de Bancos, estas tasas largas seguirán altas, a no ser que el país crezca más, que disminuya la deuda pública y las clasificadoras internacionales mejoren la nota de riesgo del país. 8:38. A esta hora el presidente Gabriel Boric se reúne con parlamentarios de Arica y Parinacota en Cerro Castillo. Francisca Cárdenas nos tiene todos los detalles. Francisca, yo creo que está bien fría la noche, no sé qué tanto ahí en la región de Valparaíso, pero lo otro importante, esto nos recuerda que hubo una reunión también hace algún tiempo, por ejemplo, con parlamentarios de la Araucanía. Se ha ido juntando con parlamentarios de distintas regiones con distintos énfasis cada reunión, evidentemente. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Mónica. Como tú lo decías, distintas reuniones con parlamentarios, pero específicamente, según han dicho algunos diputados que han llegado, senadores también del norte del país, esta es específicamente para ver temas de las distintas regiones del norte y también por una conmemoración, porque se cumplen 100 años de la incorporación de la actual región de Arica y Parinacota a territorio chileno. Ese es uno de los principales puntos de la convocatoria, pero por supuesto también temas de seguridad, el paro de camioneros también, que mantiene 13 puntos activos de paralizaciones de camioneros en distintas regiones del norte, como Antofagasta, Coquimbo, e incluso algunos puntos de la región metropolitana, Tarapacá también, Coquimbo, que es parte de lo que ha sucedido también en las últimas horas, y además porque ya se ha advertido por parte del gobierno también, lo dijo durante esta tarde el subsecretario del Interior Manuel Monsalve, que no descartan ninguna herramienta legal al preguntarle si es que se podría utilizar la Ley de Seguridad del Estado con respecto a lo que es esta paralización por parte de camioneros. No descartan ninguna herramienta ante posibles, digamos, paralizaciones en rutas que no dejen pasar, por ejemplo, ambulancias o a vehículos de emergencia en estas rutas que siguen activas, al menos estos puntos que siguen activos, los camioneros también pidiendo y exigiendo mayor seguridad. Escuchemos entonces parte de lo que han dicho algunos parlamentarios. Han llegado senadores como el senador Durán a distintos sectores políticos, el senador José Miguel Insulza del Partido Socialista, también parlamentarios como el diputado Vlado Mirosevic, llegó también el ministro de la Express Álvaro Elizalde. Algunos vienen desde el Congreso también a reunirse con el presidente Gabriel Boric para abordar también el tema fronterizo, que es un punto muy relevante también de lo que es el norte del país. Escuchemos qué han dicho los parlamentarios al llegar acá al Palacio Presidencial de Cerro Castillo. El objetivo es tratar cuáles van a ser las grandes obras de inversión a propósito del bicentenario desde el momento en que Arica se incorporó al territorio nacional. Por lo tanto, de eso se trata la reunión. Ahora, por supuesto que uno no podría descartar que otros temas, como por ejemplo la seguridad, el control fronterizo, la migración u otro, incluso el paro camionero, sea tema de la reunión. Eso es probable. ¿Qué solución cree que se le debiese dar a estas peticiones que están haciendo los camioneros? O sea, yo creo que las soluciones no son solo para los camioneros, al final es para dar seguridad a todo el norte, que somos justamente el lugar de ingreso, de entrada, y en donde lamentablemente el crimen organizado ha estado operando ya desde hace varios años.
Claro, que han dicho al menos desde La Moneda con respecto a lo que es este paro de camioneros, que son, digamos, puntos específicos y no todos los gremios, digamos, algunos gremios solamente de camioneros, bien digo, que están haciendo finalmente estas manifestaciones, este petitorio en el que piden mayor seguridad, también lo que es el estado de excepción en distintas zonas, según dicen, donde se necesita tener más presencia policial por distintas temáticas de seguridad y también por cosas que ellos mismos viven, dicen, dentro de lo que es la labor de ser, digamos, un camionero en el país. Eso es parte entonces de lo que han dicho al menos desde el gobierno, que sí ha habido diálogo constante entre el gobierno y también entre los camioneros, pero que en esta instancia, si es que se impide, por ejemplo, los vehículos de emergencia, digamos, el tránsito de vehículos de emergencia, no descartan a utilizar cualquier herramienta legal por parte de La Moneda para poder finalmente instruir a las delegaciones presidenciales a que puedan despejar las rutas y también a carabineros. Escuchemos también qué han dicho algunos parlamentarios con respecto no solamente a lo que es esta problemática en torno a lo que es el norte del país, sino que también la agenda de seguridad, que es un tema que también se va a tratar dentro de esta reunión con los parlamentarios y el presidente. Creo que es importante que los parlamentarios de la región de Arica y Parinacota, una región extrema, que tiene oportunidades pero también tiene falencias, y tengamos la posibilidad de conversar con el presidente de la República, quizás de la movilización ciudadana que hoy día tenemos, que está expresada, también hablar de la mosca a la fruta y también de obras emblemáticas en función de que el 2029 vamos a tener los 100 años del Tratado de Ancón, de la incorporación formal de la región de Arica y Parinacota al territorio nacional. Claro, Tratado de Ancón, recordemos, entre nuestro país y Perú, que puso fin, digamos, a las hostilidades entre ambos estados y luego se consolidó todo lo que respecta a la región de Arica y Parinacota. Otros temas también que se van a ver, según algunos parlamentarios que han llegado, lo que respecta a la infraestructura crítica, también los proyectos de seguridad que se están viendo en estos momentos en el Congreso. Hoy día pudimos ver también que se discutieron las reglas de uso de la fuerza, la ley de inteligencia, que son parte del fast track legislativo, y también los proyectos que se les va a dar urgencia para poder discutir también en las próximas semanas y despacharlos desde el Congreso. La seguridad en la frontera también es un tema que algunos parlamentarios decían que también van a tratar de abordar en esta reunión con el presidente Gabriel Boric. Escuchemos qué han dicho otros diputados y senadores que han llegado hasta acá, hasta el Palacio Presidencial. Muchos ariqueños nos sentimos más seguros cuando pasamos, por ejemplo, un fin de semana en Tacna que en nuestra propia ciudad de Arica. Afortunadamente, el sector de gobierno en el último tiempo ha comprendido que el descontrol migratorio sí tiene que ver con crimen organizado. Nunca dijimos que los migrantes son delincuentes. Lo que siempre dijimos es que el descontrol migratorio genera las condiciones para el aumento de la delincuencia. Claro, el control migratorio, también la seguridad de las fronteras, es un tema que también se vio durante esta jornada en el Congreso Nacional. Estuvo ahí presente también la ministra del Interior, Carolina Toa, el subsecretario también del Interior, Manuel Monsalve, quienes participan además en estas reuniones y en las comisiones que están viendo los proyectos de seguridad. Así que nos vamos a quedar muy atentos, Mónica, a esta reunión en Cerro Castillo, que además es una muy parecida a la que fue también con parlamentarios de la región de la Araucanía. Recordemos en su momento también con el presidente, para abordar justamente y principalmente lo que es el tema de seguridad y también la agenda de seguridad legislativa. Atentísimos entonces a todas las conclusiones y a lo que allí ocurra. Muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, el 1 de septiembre todas las ISAPRES deberán adecuar la tabla de factores a una versión única. Eso mandató la Superintendencia de Salud al aprobarse el proyecto de ley corta en el Congreso. Después de publicarse en el Diario Oficial, las aseguradoras van a tener un mes para presentar su propuesta de devolución de cobros excesivos. Todo esto ha generado una serie de interrogantes entre los afiliados, las que buscamos responder en el informe de Macarena Román. Eduardo, ¿has escuchado algo de la ley corta de ISAPRES? ¿Tiene algunas dudas al respecto? La verdad no he escuchado nada y sí me gustaría saber porque desconozco completamente. No, tengo dudas todavía. ¿A quién le toca? No tenía idea que me podría tocar eso. El asunto de que regular si es que va a haber una ISAPRES en quiebra. Mucha gente no tiene idea de qué se trata.
Y si usted es uno de aquellos, no se preocupe, en el siguiente informe se lo contaremos. El proyecto, ya despachado por el Congreso, fue presentado para hacer cumplir el fallo de la Corte Suprema, sin poner en riesgo el sistema de salud, y establece, entre otras cosas, la devolución de los cobros excesivos por las ISAPRES. Los montos cobrados en excesos deben devolverse y las ISAPRES van a tener que pagar la totalidad de la deuda que mantienen con sus afiliados y afiliadas en cuotas establecidas, con prioridad a las personas de mayor edad, dando, insisto, estabilidad al sistema. Suena bien, pero las dudas en la calle persisten. ¿Cuánto me van a devolver? Eso cambiará caso a caso. Todo depende de la edad y de cuánto tiempo estuvo con la tabla de factores antigua. De todas maneras, las personas, para su tranquilidad, cuando la ISAPRE informe el plan de pago, va a venir el cálculo individual en UF de cuánto se le adeuda, de manera que todo va a ser transparente para las personas. ¿Cuándo me lo van a devolver? Una vez publicada la ley, las aseguradoras tendrán un mes para presentar el plan de devolución, con un mes adicional de prórroga. De ahí en adelante, la Superintendencia de Salud irá emitiendo circulares con los mandatos correspondientes. Pero eso de los primeros hasta los 65 años, en 5 años, no sé cómo va a ser, porque en lo que lo leí no está muy bien detallado, etcétera, etcétera. La devolución se hará en 13 años para personas hasta 64 años, en 60 meses para quienes tienen entre 65 y 79 y en 24 meses para quienes son mayores de 80 años. Todo a través de bonos de deudas, excedentes, o también se podrá llegar a un acuerdo con la ISAPRE para que sea un pago inmediato con un porcentaje de descuento. Decir que esto involucra a las partes, ¿no? Por lo tanto, no es una decisión que la ley imponga, ya es una decisión que tienen que convenir las partes, la ISAPRE con los afiliados, y por lo tanto media la voluntad de ambos. ¿Cuánto subirá mi plan? Todos los afiliados tendrán experiencias diferentes, pero lo que es certero es que los planes se nivelarán como mínimo al 7% de cotización obligatoria. A eso se puede sumar una prima extraordinaria con tope de 10% de los contratos al valor de julio 2023, además de los ajustes anuales comunes, considerando eso sí modificaciones en el indicador de costos de salud. A la gente joven que tiene contratos posteriores al 2020 probablemente van a ser más afectados por el alza, y por eso es que también hubo la necesidad de poner un techo a esa alza. Y por cierto que todos los incentivos para la industria son tratar de mantener esa gente joven dentro de sus afiliados. Industria que se refirió a la aprobación del proyecto a través de comunicados donde valoran la idea, pero también aseguran que la iniciativa por sí sola no espantará la crisis, pensamiento que comparten las clínicas. Es más, vemos con inquietud que entre los mecanismos de pago que las ISAPRES tendrán para dar cumplimiento a la sentencia de la Corte Suprema está la generación de excedentes, los que podrán utilizarse en prestaciones de salud, lo que engrosaría la ya abultada deuda que mantienen con nosotros. Aunque desde el gobierno responden que las empresas en cuestión deben poner de su parte para no entrar en insolvencia, la ley corta de ISAPRES, según el Ejecutivo, ya es ayuda suficiente. ¿Estamos pagando nosotros mismos los cobros excesivos de los planes? No debería ser así, ya que las alzas consideradas serían menores al resultado de la adecuación de la prima GES, la tabla de factores que rija en septiembre de este año y la devolución correspondiente, aunque como en la mayoría de los puntos, todo dependerá de cada caso. Sí, lo único que tenemos hoy día, claro, es que nada se desploma, esta cosa fatalista, horrible que iba a pasar, no va a pasar ya. Y que hoy día vamos a tener un FONASA con nuevas modalidades mucho más atractivas. Eso es lo único concreto que tenemos al día de hoy. Claro, porque quizás lo más valorado de este proyecto es que se fortalece FONASA a través de la modalidad de las licitaciones que haga el sistema público de seguros complementarios, todo con el fin de equipararlo lo mejor posible con el sector privado. El juzgado de garantía de Arica determinó que la justicia ordinaria no se va a inhabilitar de la investigación por la muerte del conscripto Franco Vargas. Ahora la contienda de competencias deberá destrabarse por la Corte Suprema para definir si va a ser la justicia militar o la civil la que investigue este caso. Veamos los detalles con Valentina Nieto. Bueno, yo lo recibo con esperanza,
porque era lo que estábamos pidiendo desde el principio, para darnos tranquilidad y de que no sea la Fiscalía Militar, como hemos pedido, no sea la que investigue el caso de mi hijo y de los demás niños. Un respiro de alivio fue para Romy la decisión que tomó este martes el Juzgado de Garantía de Arica en la investigación por la muerte de su hijo Franco Vargas, conscripto de 19 años, fallecido el pasado 27 de abril en una marcha militar en Putre. Me parece que la decisión es bastante clara, ¿no? Así que voy a acoger la pretensión de los incidentistas querellantes en orden a que será la jurisdicción civil la que seguirá conociendo estos asuntos. Vamos a rechazar la pretensión de la ministra Jenny Buck Reyes. Pretensión de la ministra Buck, que buscaba dejar a la investigación en manos de la justicia militar. Ahora será la Corte Suprema la que deberá definir las competencias en el caso. Aún así, tanto para Romy como para las madres de los ex conscriptos, la decisión del tribunal, dicen, es una pequeña batalla ganada. Recibimos la noticia a las 10 de la mañana contentas. Sabemos que nos queda un largo camino todavía, pero sí estamos contentos que por lo menos se nos está escuchando. Alguien está dando un voto de confianza a los relatos que los chicos están diciendo, porque ellos son la voz de Franco porque él no está. Relatos o contenidos en las querellas que tanto el INDH como también la madre de Franco ingresaron en la justicia ordinaria. En la acción judicial presentada por Romy se describe lo vivido por Franco en la instrucción, en donde el joven señaló expresamente: no lo voy a lograr, me siento enfermo, me voy a morir. Cuando la gente pregunta, ¿los uniformados tienen derechos humanos? La respuesta es sí, y este es el mejor ejemplo. Y vamos a seguir en este juicio hasta que se conozca plenamente la verdad, se haga justicia, se indemnice a las víctimas y se tomen las medidas de no repetición. Investigación en la que la Fiscalía insiste cuentan con mayores garantías. Por ejemplo, una unidad de víctimas que no tiene la justicia militar. Señalan además que los afectados no son solo uniformados, sino que también civiles, como es el caso de Romy. Yo soy la víctima de lo que le hicieron a mi hijo y del sufrimiento y de la que me mataron en vida. Si ya hay irregularidades presentadas desde el principio, no pueden ser ellos mismos que se investiguen. Necesito que sea un ente distinto aparte. La mamá de Franco, por ejemplo, es una víctima indirecta. Y finalmente, porque este tipo de ilícitos, de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, siempre debe conocerlo la justicia ordinaria. A premios ilegítimos que explican los expertos no forma parte del Código de Justicia Militar, punto que fue considerado en la decisión del juzgado, así como también en la crítica que hizo la Fiscalía a la autopsia de Franco, la que no se habría realizado bajo los protocolos internacionales como el de Minnesota y Estambul. Por tratarse de delitos cuyos bienes jurídicos protegidos no son castrenses, sino que bienes jurídicos distintos, de mayor amplitud, como la dignidad de la persona humana, la libertad y la vida, exceden al ámbito de aplicación de la jurisdicción militar común. Nuestro país ha ido girando en torno a cómo va resolviendo este tipo de causas. Y efectivamente se está haciendo algo de historia con la resolución del tribunal que esperamos, reitero, que se ratifique. Contienda de competencias que deberá dirimir la Corte Suprema. Si bien no tienen un plazo para pronunciarse, se espera que debido a la contingencia del caso sea lo antes posible. Esperamos que la investigación sea lo más rigurosa, ¿no? Para alcanzar lo que todos deseamos, que exista toda la verdad y toda la justicia para que este caso no quede impune. Investigación que por ahora continuarán de manera separada la justicia ordinaria y la justicia militar. Eso mientras que las consecuencias de la marcha en Putre continúan. Y es que si ya uno de los dos conscriptos que se mantienen graves sufrió la amputación de su mano, el segundo, informó la Fiscalía, está en riesgo de perder una pierna. Y ante la denominada Comisión Caso Convenios 2, la Fiscalía detalló que investiga un total de 89.000 millones de pesos en traspasos de los gobiernos regionales y el MIMBU a fundaciones de todo el país. A la instancia asistió el jefe del segundo piso, Miguel Crispi, quien compareció por tercera vez al Congreso a explicar su rol en las transferencias de fondos. La nota es de Estefanía Bustamante. ¿77.000 son objeto de investigación? Sí, son objeto de investigación. Fue cauto pero certero el fiscal de la Unidad Anticorrupción invitado a la denominada Comisión Caso Convenios 2. 77.000 millones de pesos transferidos desde los gobiernos regionales a fundaciones están siendo investigados para detectar posibles delitos. Es decir, que en un año de investigación se ha duplicado el monto, porque antes se hablaba en el 2023 de 32.000 millones.
han ido aumentando a raíz que también nosotros hemos tenido esta relación con la Contraloría General de la República. Informes de Contraloría ampliaron el radar sobre el total de transferencias que hicieron tanto los GORES como el MIMBU. En el caso del Ministerio supera los 12.000 millones de pesos, donde las regiones de Antofagasta, Tarapacá, Metropolitana, Valparaíso y Los Lagos lideran montos y fundaciones investigadas. Son fondos, no necesariamente son igual delitos, por favor, sino que son materias de desarrollos de investigación, ¿no? Algunos de ellos ya se encuentran formalizados, por los cuales creemos que hay indicios respecto de delitos. Hay otros que están siendo cuestionados desde el punto de vista de carácter administrativo civil. Lo mismo ocurre con los 77.740 millones que traspasaron los gobiernos regionales a corporaciones de todo el país. La mayoría de esos recursos concentrados en las regiones de la Araucanía, Los Lagos, Biobío, Atacama, además de Arica y Parinacota. Por honor al tiempo, que estamos justos, podemos ir un poquito más rápido. Sabía que le iba a interesar y que el tiempo iba a ser poco. En ese caso no tenía una bolita mágica, pero sin embargo considero que es relevante. Relevante fue también lo que hizo a la comisión quedarse sin tiempo. La visita del jefe del segundo piso, Miguel Crispi, quien compareció por tercera vez a una instancia legislativa marcada por el caso Convenios. Aprovechó de responder al exseremi de Antofagasta, que lo acusa de no informar oportunamente al presidente. Yo discrepo de gran parte de las cosas que ha dicho el exseremi. Lo que él ha señalado es que él cree que la subsecretaria habría mandado un informe a la presidencia. Eso es lo que él señala. Y yo no he recibido ningún informe. Por tanto, no veo en eso una discrepancia. Crispi además explicó por qué validó como subsecretario de Desarrollo Regional a Procultura, una de las fundaciones cuestionadas. Explicó que visó el traspaso porque la organización cumplía con la norma y que cuando se solicitaron más recursos, él los rechazó. Para mí es 100% creíble y desde ese punto de vista creo que ha despejado las dudas que yo tenía en particular respecto de la responsabilidad que tenía la Subder en esto. También es valioso que él despejó que no conocía a Alberto Larraín, que el director de Procultura o el representante legal. Yo creo que siempre quedan dudas y ese es un tema que tenemos que ver y queremos citarlo nuevamente, porque quedaron muchas dudas y lamentablemente por el tiempo no se pudieron aclarar. No solo al jefe del segundo piso le harían nuevas consultas presenciales o por escrito, sino que también al fiscal Eugenio Campos. Hola, fiscal. Hola, fiscal. Buenos días. Y es que la investigación a los traspasos de GORES salpicó a Mauricio Ojeda. El diputado podría ser desaforado para ser formalizado por el millonario fraude que se investiga en la región de la Araucanía. Estamos prontamente a que se declare su admisibilidad y prontamente entonces en poder alegar. Lo que yo puedo decir que hay hechos que son relevantes, que hay hechos importantes que consideramos graves y los cuales tienen que ser objeto de persecución penal. Esa es solo una de las aproximadamente 110 causas que se investigan a nivel nacional en el marco del caso Convenios. Una indagatoria que seguirá de cerca la comisión hasta el próximo 3 de junio, fecha en la que tendrá 15 días para preparar sus conclusiones. Bueno, me parece obvio que si están viviendo aquí en la capital o cerca, en la región metropolitana, han sentido las bajas temperaturas, sobre todo en la mañana, ¿no? Bueno, se debe a que por estos días se vive una ola de frío aquí en esta región. Van 8 días en que los termómetros no han superado los 3 grados. María Luisa Carrión preparó un informe con las explicaciones y consejos. Las famosas capas, 1, 2, algo para las vías respiratorias y algo para la cabeza. Es que el frío se siente y los datos lo demuestran. La temperatura mínima promedio que llevamos en mayo no supera los 3 grados. El miércoles pasado, después de la lluvia en la capital, la estación Quinta Normal registró menos 0,3 grados, la más baja de este quinto mes del año. Este martes a las 7:30 de la mañana, los termómetros indicaban exactos 0 grados. Sí, se nota la baja. ¿Qué estás haciendo? ¿Te pone polar, polerón? de todo? De todo. ¿Y el gorro además? Sí, además. Sí, con la parca, una polera, manga larga y una chalequita. Primera capa, segunda capa, harta capa, sí. Y las temperaturas máximas tampoco han sido mejores. En los últimos 9 días no se han superado los 20 grados. Lo más cercano podría ser el jueves pasado, cuando se superó por poco los 18 grados. Estamos entonces en un mayo más frío de lo habitual en la región metropolitana. Este año particularmente es la ola de frío más larga desde que tenemos registro. Llevamos 8 días con ola de frío acá en el centro de Santiago.
Santiago, en esta época del año, para que se considere un día de ola de frío, la temperatura tiene que disminuir por lo menos de los 3 grados por 3 días consecutivos. En este caso llevamos 8 días en que la temperatura ha estado por debajo de los 3 grados. Ola de frío que podría continuar en los próximos días y que señalan los expertos también ha afectado a otros países del cono sur en la última semana. La pregunta ahora es, ¿cómo será este invierno? El Niño, que marcó los últimos 12 meses el clima en el planeta, está remitiendo y próximo a terminar. Se espera que en el próximo trimestre se desarrolle la Niña. A diferencia del Niño, la Niña empuja los termómetros a la baja. Eso significa que se espera que en los próximos meses las temperaturas sean más bien moderadas, lejos de los récords establecidos hace exactamente 12 meses. No se espera que este sea un invierno particularmente cálido. Por eso el llamado de los especialistas es a cuidarse, no sobreabrigar a los más pequeños, pero sí a tener precauciones cuando se salga de casa. El aire frío, sobre todo el de las mañanas, hace que nuestro sistema respiratorio pierda ciertas capacidades de defensa. Por lo tanto, una de las recomendaciones más importantes es que todo el mundo respire aire tibio, y esto puede ser usando una bandana, usando una bufanda o incluso usando las mascarillas como las que usábamos en la época del COVID. Lo que podría ayudar en algo a paliar las bajas temperaturas y con ello las temidas enfermedades virales que circulan por estos días. Tratar de taparse la nariz, yo creo la parte alta. Y bueno, tomar limón y ese tipo de cosas. ¿Vitamina C? Vitamina C. Aprovechamos de, cuando estamos en una habitación, ventilar otra para que circule y ahí no sobreexponer el tema de calefacción, digamos, a parafina y que seque el hogar. Tratamos de abrigarla lo mejor posible, como nos indican los profesionales, que si una capa de ropa más de la que nosotros llevamos. 0 visitas, al menos por ahora. Sí. Porque como es prematura, entonces evitar enfermedades respiratorias y claro, las personas que van, los suegros con mascarilla, harto alcohol gel. Diversas técnicas que no solo son efectivas para evitar enfermedades, también el frío, porque si en algo coinciden los expertos es que esta es la ola de frío más extensa desde que hay registros en la Dirección Meteorológica. El presidente Gabriel Boric encabezó la conmemoración del aniversario número 97 de Carabineros. Bueno, recordemos que esta ceremonia fue cancelada el pasado 27 de abril debido a que justo ese día fue el asesinato de estos 3 funcionarios en Cañete. En su discurso, el mandatario pidió avanzar en materia de seguridad, dijo, dejando de lado, según sus palabras, comillas, el oportunismo y los cálculos pequeños. También anunció la elaboración de una propuesta para entregar un bono de desempeño a los carabineros que trabajan en funciones operativas. El jefe de Estado también recordó a los 3 funcionarios asesinados. Aseguró que habrá verdad y justicia. Quienes desafían a la seguridad pública se van a encontrar con una rotunda condena del país en su conjunto y con una respuesta férrea y sin fisuras del Estado y del Gobierno de Chile. Así fue y así seguirá siendo. Porque cuando se están haciendo bien las cosas, los grupos delictuales también se desesperan y empiezan a realizar este tipo de ataques inaceptables. Este tipo de ataques no nos puede hacer temblar la mano, sino que nos tiene que, como ha señalado el director general, reforzar la convicción de mantenernos firmes en la decisión de garantizar la paz y la seguridad a todos los habitantes de nuestra patria. Cada carabinero caído en el cumplimiento de su deber nos interpela, nos desgarra y nos llama, por cierto, a redoblar los esfuerzos en esta larga e incesante lucha contra la delincuencia. Y es que para nosotros como gobierno, y para mí particularmente como presidente de la República y jefe de Estado, la seguridad pública es una prioridad, porque es una prioridad para la gran mayoría de nuestros compatriotas. Desde el 14 de mayo del año 2025 va a comenzar a exigirse de manera obligatoria el grabado de patentes en al menos 6 vidrios de cada vehículo. Las multas por no cumplir con este reglamento van a ser entre 1 y 1,5 UTM, que es similar a las que se aplican al no portar licencia de conducir. Todos los detalles con Daniela González. Cada año cientos y miles de vehículos son robados o en su defecto se comercializan piezas hurtadas como espejos, vidrios, hasta neumáticos, pero
Si usted tiene vehículo, preste atención, porque desde el 14 de mayo del 2025 tendrá que grabar la patente de su auto en al menos 6 vidrios del vehículo. 6 vidrios laterales, luneta y parabrisas. 6 será el mínimo exigido. Por ejemplo, los buses y furgones deberán marcar solo esa cantidad de veces la patente, aunque es opcional si quieren más de 6 marcas. Yo he grabado alguna vez, antes de que fuera obligatorio, los espejos y me los roban igual. Y nunca los puedo recuperar. Si hay 12 meses está bien. Todo lo que sea en beneficio de que no sigan robando vehículos, está muy bien. O sea, no digamos que me va a dar seguridad si me quitan el auto, pero más posibilidad de encontrarlo. Porque de que si me lo quitan, me lo van a quitar igual, tenga lo que tenga. Los vehículos particulares tienen 12 meses para cumplir la normativa. En cambio, las automotoras solo 4 y rige para todos los vehículos motorizados. Y si bien hay varios que desconocen aún cómo hacerlo, hay otros que ya se conocen el reglamento al revés y al derecho. Del lado del copiloto va en el lado derecho, en la parte de abajo. Aquí en la parte izquierda. En el parabrisas, aquí abajo sin tapar el número del chasis. Y en la luneta de atrás, del lado izquierdo, en la parte de abajo. En los parabrisas, aquí abajo. Lo tiene clarísimo. Súper claro. Y ojo, las motos también deben cumplir este reglamento. Yo solamente ando en moto y no en ningún momento esa ley, ¿cómo se llama? Cumple con las motos. Sí, vas a tener que grabar estos 2 espejos con tu patente. ¿A las motos? A las motos no sabía. Así es, las motos también. Y ahora presta atención para repasar los detalles del grabado. Para los vidrios, las letras y dígitos deben tener entre 7 y 10 milímetros de altura y en los espejos laterales de 5 a 10 milímetros. Sobre la ubicación es importante señalar que en la luneta el grabado deberá estar en el costado inferior izquierdo, en los vidrios laterales a un costado inferior derecho de cada vidrio al lado del conductor y al costado inferior izquierdo en el lado del acompañante. Por último, en el parabrisas deberá estar en la zona del conductor y en los espejos arriba o abajo del vidrio. Que las personas que ya hayan grabado anticipadamente las patentes en los vidrios de su vehículo no tienen que hacerlo nuevamente, está bien, en la medida que se cumplan 3 condiciones. Primero, el grabado tiene que tener este carácter permanente, es decir, tiene que haber algún desgaste en el vidrio en el cual se graba la patente. Segundo, tiene que ser legible. Y tercero, tiene que estar grabado al menos los 6 vidrios del vehículo más los 2 espejos laterales. Bueno, y si se pregunta cómo es el proceso de grabado, escuche. El proceso que estamos aplicando acá, estamos haciendo explicar al joven recién, primero se digita la patente en el iPhone, en el teléfono, ¿ya? Una vez digitada la patente acá, se conecta a través de Bluetooth con una impresora. Ahí sí. Ahí está saliendo la patente impresa, la que queremos poner al vehículo. Se moja con agua, o sigue todo con agua, y se aplica al vidrio. En este caso tenemos uno puesto ahí. Se le saca el agua, toda el agua que hay en el interior, entre el vidrio y el sticker, que quede lo más seco posible, y ahí se aprecian más las letras. El reglamento básicamente el que tiene como objetivo, que lo dice allí mismo, el reglamento es evitar que se comercialicen partes robadas de los vehículos. La ley de tránsito establece allí que esto se homologa a una falta grave, es decir, como pasarse una luz roja o un disco par. Ya eso son faltas graves, conducir sin licencia también es una falta grave. Y como es una falta grave, las multas van de 1 a 1,5 UTM. Eso quiere decir un poco menos de 100.000 pesos. Por eso, si tiene vehículo, comienza a buscar cómo grabar su patente en los vidrios, porque si bien aún hay plazo, no espera a última hora y evita arriesgarse a una multa o, lo que es peor, a ser objeto de los amigos de lo ajeno. Senadores de oposición presentaron una indicación al proyecto de ley sobre reglas del uso de la fuerza para reponer en la justicia militar y ampliarla, ¿no? Pero reponer en esa discusión la justicia militar y ampliarla a 4 situaciones. La propuesta presentada por los senadores Rojo Edwards, Francisco Chaguán, María José Gatica y Alejandro Kusanovich busca reintegrar el artículo sobre la competencia de la justicia militar en el caso de que un uniformado transgreda normativa cometiendo delitos contra civiles. La indicación aún debe pasar por la consulta sobre la admisibilidad del mismo, el que ya fue rechazado en la Cámara de Diputados. Hoy día la justicia ordinaria, lamentablemente,
por causa de algunos fiscales y de algunos jueces, no le está dando las garantías a nuestras policías y Fuerzas Armadas para poder defendernos. Y por eso es que en conjunto con este grupo de senadores hemos decidido reponer la indicación que fue votada en la Cámara de Diputados, que esperamos que acá se vote de manera positiva, incorporando los tribunales militares para estos casos. La votación de admisibilidad en la Cámara fue prácticamente empate. Y yo creo que esa admisibilidad acá en el Senado perfectamente puede ser sobrepasada y por lo tanto ser declarada admisible. En este Senado hemos demostrado los senadores que estamos preocupados por la seguridad y hemos demostrado que estamos del lado de las Fuerzas Armadas y Carabineros para que nos puedan defender. Porque yo creo que estos senadores deberían haberle preguntado al general Fuentealba. Yo creo que él está más contento con la justicia civil y no la justicia militar. Lo trató bien la justicia civil, salió absuelto. Entonces yo creo que el general está en contra de esta indicación. Bueno, por su parte, el gobierno reiteró las palabras del presidente Gabriel Boric, quien aseguró que no habrá una reposición de la justicia militar para causas civiles durante su mandato. El presidente ha sido muy claro. Ha dicho que durante su gobierno no se va a restituir la competencia de los tribunales militares sobre civiles. Esta es, quiero decir, es una modificación que se hizo el año 2010, que firmó y promulgó el expresidente Sebastián Piñera, que fue quien presentó el proyecto de ley que sacó a los civiles y a los menores de edad de las competencias de los tribunales militares. Hay varias razones para hacerlo. Hay varias razones para hacerlo. Por eso yo estuve en la Cámara en ese momento y apoyamos el proyecto de ley que presentó el expresidente Piñera. Hay varias razones para hacerlo. Uno tiene que ver con cautelar el debido proceso, pero en segundo lugar, quien tiene la especialidad para investigar delitos es la justicia penal, no la justicia militar. Bueno, nunca lo habíamos visto en televisión ni tampoco en una entrevista y por eso quisimos conversar en medio de toda la discusión que hay sobre la colusión, la libre competencia, en fin, qué tipo de persecución se hace también, qué pasa porque no hay causas penales. ¿Es Chile un país más propenso por lo concentrado que son sus mercados a la colusión, por ejemplo? ¿Cuáles han sido las causas más graves que ha debido revisar el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia? ¿Qué está en juego en el caso de los mercados o del mercado de los gases hospitalarios e industriales con la causa que lleva adelante la Fiscalía Nacional Económica ante este tribunal? Bueno, conversamos en exclusiva cuando además esta instancia, este tribunal cumple 20 años de vida con su presidente Nicolás Rojas y ahora vamos a ver parte de esa entrevista, toda la conversación completísima, entera de comienzo a fin. Va a estar disponible en algunos momentos más en nuestro sitio web y a través de nuestras redes sociales. Este es un compacto con lo más relevante que nos dijo el presidente del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, Nicolás Rojas, en su primera entrevista. Quisiera preguntarle, ¿qué se daña cuando se daña la libre competencia, cuando se atenta contra la libre competencia? Me imagino que no se daña solo la economía. No. Se daña la confianza en el mercado como mecanismo de asignación y distribución de bienes. Y eso es esencial cuando tenemos una economía que está basada en prácticamente todas sus áreas en el juego del mercado, en el libre juego de la oferta y la demanda. Cuando se ocurren atentados a la competencia, al final lo que estamos diciendo es que hay ciertos agentes que tienen una posición o un poder tal que les permite actuar con independencia de los demás. Y abusar. Primero, actuar con independencia de los demás. ¿Ya? Actuar sin considerar lo que van a hacer los demás. Y eso es contradictorio con la idea misma de un mercado. La idea del mercado es precisamente que el precio se forme en función de cómo reaccionan los oferentes a las preferencias de los demandantes. Entonces, si no tenemos si alguien tiene la capacidad de actuar por sí solo, bueno, puede imponer precios más altos, puede definir qué se produce, cuánto se produce, cómo se produce. Independiente de lo que la gente necesite, quiera, prefiera. Exacto. Y en el extremo, abusar en el sentido de excluir a otros competidores, hacer precios excesivos respecto de los usuarios, de los consumidores, o coludirse con terceros, con otros agentes del mercado para precisamente evitar el libre juego de la oferta y la demanda. Al final también yo le decía, no es solo que la gente pueda tener
productos de menor calidad y pagar más de lo que debiera pagar, ¿no? Sino que también de alguna manera no hay una afectación a la fe pública, a la confianza en las instituciones, en que todos somos iguales cuando se producen estos atentados, porque hay mucha indignación en la ciudadanía. Yo imagino que usted ha sentido eso. Sí, es una cosa en la que convivimos a diario cuando vemos las noticias sobre competencia, cómo se abordan por la opinión pública, lo que sucede en redes sociales en relación con los atentados a la competencia. Y sí, no es propiamente a la fe pública en derecho tiene un sentido específico, pero sí es un atentado a la confianza que la ciudadanía tiene en el mercado como mecanismo de asignación de bienes y servicios. ¿Solo en eso o también en que todos nos tenemos que sujetar a las leyes, a las normas? ¿No hay también en las personas una sensación de que algunos tienen que cumplir, los ciudadanos comunes y corrientes tienen que cumplir, y otros ciudadanos, abusando del poder, no siempre cumplen esas normas? ¿No hay un daño por ahí también? Creo que es un daño a las instituciones, más que nada, ¿no? El hecho de... O sea, la sensación de injusticia cuando se detectan estos atentados, pasa que los atentados a la competencia son difíciles de detectar, ¿no? Eso es una cosa. Entonces, los casos que hemos conocido, los casos que han sido más mediáticos en Chile, han sido casos de colusión que además se han arrastrado por largo tiempo. Entonces, hay claramente una indignación de no solo de que se detectó una conducta que es ilícita, sino que esta conducta se venía desarrollando por un número importante de años. Entonces, el abuso no se produce solamente en el momento en que el caso explota, sino que te dicen el abuso viene de 5, 10, 15 años hacia atrás. Y eso claramente produce una indignación y genera una sensación de que las reglas son distintas. Pero más que las reglas son distintas, decimos que hay un problema de detección de estos ilícitos. Son ilícitos económicos, son ilícitos que se dan o sea, que no tienen, por decirlo, un rastro de pólvora, como puede ser un ilícito penal. Claro. ¿No? Y que además probablemente sus efectos van de a poco en el tiempo, ¿no? Cuando decimos el caso de la colusión del papel tissue, del papel higiénico, claro, había un incremento de precio, pero un incremento de precio que era relativamente imperceptible en todos estos años en que se desarrolló el cartel, la forma en cómo se originó ese cartel. Y eso claramente, bueno, hace que la gente tenga un grado de indignación importante. ¿Cuál diría usted en la historia que han sido los casos más graves de atentado a la libre competencia? Los atentados a la libre competencia usualmente hacemos una distinción por tipo de ilícito. Por colusión. ¿Cuál diría usted que las colusiones son las peores? El ilícito más grave que usualmente reconocemos es la colusión. ¿Por qué? Porque cuando hay colusión, prácticamente no hay ninguna justificación de ese acuerdo si no es el saltarse las reglas de la competencia. Entonces, en ese sentido se dice que es la conducta más grave. Y dentro de los casos además más graves que hemos tenido, como decía antes, han sido carteles que en Chile se extendieron por muchos años. El caso Pollos, estamos hablando de una cuestión que parte alrededor del año 90, en la mitad de los años 90. O al menos eso fue lo que se acreditó en juicio. No sabemos si hubo algo más hacia atrás. A lo menos fue hasta los años 90. El cartel del papel tissue se inicia después de una guerra de precios que hay el año 2000. O sea, y se detecta recién en el año 2016. Años coludidos. Claro, son muchos años. Entonces, claramente, el impacto que pueden haber tenido esos carteles en la economía, y como decíamos antes, para la confianza de la ciudadanía en los mercados, es un impacto muy profundo. Más profundo de lo que pueden tener quizás algunos casos de abuso, como pueden haber sido. ¿Y el caso farmacia? El caso farmacia, creo que hay que separar el impacto económico del caso farmacia del impacto en la opinión pública del caso farmacia. Fue fuerte. El impacto en la opinión pública probablemente es el caso que más profundamente ha impactado a la opinión pública en Chile, y es lo que causó además un giro en la relevancia de la libre competencia. Hasta el año 2009, que es cuando se produce el caso farmacia, la verdad que en la libre competencia hay informes de la OECD que dicen en Chile esto a las personas no les importa demasiado, ¿no? Los hombres de negocios no tienen a las normas de competencia como ilícitos que hagan cambiar o modifiquen su comportamiento. No tienen conciencia de la ilicitud. Eso se altera con la reacción de la opinión pública en el caso farmacia. En el caso farmacia, claro, decimos es una guerra de precios que es mucho más limitada, por ejemplo, que el cartel de los pollos o el cartel del tissue en el tiempo.
Entonces, afecta algo muy sensible. Claro. Pero las indemnizaciones, el daño que uno puede identificar de ese caso, es inferior a esos otros casos posteriores. Ya. Pero sin el caso farmacia, no hubiéramos tenido la reforma del 2009, que fue la que introdujo la delación compensada y que le otorgó las facultades intrusivas a la Fiscalía, que fue lo que permitió desbaratar todos los otros carteles hacia adelante. Sin ese caso farmacia, sin esas reformas del 2009 que le dan mucho más herramientas a la Fiscalía, no se hubiera producido toda esa reforma, dice usted, sin el caso farmacia. Esa reforma estaba ya en el Congreso, pero sin el impulso que le dio el caso farmacia, probablemente se hubiera arrastrado bastante más años. ¿Le podría explicar a la opinión pública qué tienen que determinar? Porque sé que no pueden dar ninguna valoración respecto del caso de los gases industriales y hospitalarios, pero sí nos puede explicar qué es lo que ustedes van a tener que determinar. Si pasó qué cosa o pasó. Tienen que determinar básicamente qué. Sí, eso es lo relevante, eso es lo que le quiero preguntar. Si usted puede explicar a la opinión pública qué es lo que van a tener que dirimir ustedes en el caso de los gases industriales y hospitalarios. Primero, si hubo un acuerdo entre dos agentes de mercado destinado a repartirse o asignarse cuotas de mercado. Esto es, la acusación de la Fiscalía es esa, asignación de cuotas o zonas, que esencialmente es un reparto de clientes. Yo tengo estos clientes, tú tienes estos otros clientes, y el acuerdo se trata de que no vamos a competir por quitarnos clientes uno a otro. Entonces, eso es lo que tenemos que determinar. Lo que tenemos que determinar como tribunal es si hubo un acuerdo con ese objeto. Determinado si hubo un acuerdo con ese objeto, por el tipo de ilícito de que se trata, las justificaciones que pueden existir de ese acuerdo son muy, muy escasas en sede de competencia. Ya. O sea, en caso de que usted determine que existe, es muy difícil justificarlo. Claro, porque estamos hablando también de actores que, de acuerdo a los datos de la Fiscalía, nosotros todavía no podemos dar una apreciación porque no hemos recibido prueba al respecto. Solo tenemos la acusación de la Fiscalía en este momento, el requerimiento. La Fiscalía dice que estos dos actores manejan entre los dos cerca de un 80% del mercado. Entonces, claro, efectivamente, si hay un acuerdo que es de reparto de clientes entre dos actores que tienen el 80% del mercado, la posibilidad de que se produzcan efectos en ese mercado es una posibilidad altísima. Claro. Ahora, todo eso tiene que acreditarse judicialmente. ¿Le puede explicar, nos podría explicar cuál es la importancia de este caso? ¿Qué importancia tiene este caso? ¿Por qué este caso es importante? Me imagino que primero, porque son dos empresas que juntan el 80% del mercado. Eso del ya mercado, sí. Eso ya es relevante, ¿no? Sí. ¿Por qué también es importante? O sea, los casos de colusión en general son importantes. No solamente no solamente porque sean empresas que tengan sobre un 80% del mercado. Porque la colusión elimina la rivalidad, elimina la incertidumbre que tiene que existir entre los agentes que operan en un mercado. Si no hay incertidumbre respecto de lo que va a hacer el otro, si no hay rivalidad respecto de cómo yo puedo conseguir incrementar mi utilidad por la vía de quitarle clientes, no tengo incentivos a mejorar mi producto, no tengo incentivos a rebajar los precios. Se eliminan, al final, todas las ventajas de tener un mercado operando en esa industria. Entiendo. Y el hecho de que esto haya ocurrido, porque son gases también hospitalarios, sí, que haya ocurrido en el tiempo de la pandemia, ¿eso le agrega también importancia? Eso es una de las cuestiones que tiene que acreditarse en el juicio, que no puedo realizar un pronunciamiento anticipado. No, yo no digo que usted me diga si pasó o no en pandemia, pero el contexto del tiempo también me imagino que le da relevancia respecto de la atención que genera en la opinión pública. O sea, nosotros tenemos al momento de acreditarse el acuerdo, de acreditarse la época en que ocurre, cuáles son las circunstancias en que se dio, cuáles fueron los clientes afectados. Nosotros tenemos una cierta guía del legislador de qué elementos tenemos que considerar, y entre ellos está la gravedad de la conducta. Y la gravedad, no es la misma multa para todos, depende de cuáles son las circunstancias, depende de los momentos en que se realiza eventualmente una colusión, también le agrega gravedad. Claro, inciden en esa calificación de gravedad o no que podamos hacer. Y por tanto en las multas, ¿o no? Claro. También aumentan las multas si se considera que el contexto de la eventual conducta es más grave, claro, y la afectación de las personas es mayor. Efectivamente. Ya, perfecto. Quisiera preguntarle qué tanto, porque de inmediato uno recuerda que hace 20 años estas mismas empresas fueron declaradas después en la Corte Suprema absueltas. Sí.
y por lo tanto era una época en que no existían estas herramientas más intrusivas de entrar a lugares, poder incautar documentos, revisar correo, en fin, y otras cosas más que usted me podrá explicar. Es un momento en que se releva la importancia de estas herramientas intrusivas que adquirió en la reforma del 2009 la Fiscalía Nacional Económica. Evidentemente, sí. O sea, precisamente el caso del año 2005, la Corte Suprema lo que dice es no se logró acreditar con la certidumbre o con la certeza suficiente la existencia de este acuerdo. Fiscalía, usted solo tiene indicios, tiene prueba económica que dice, mire, estas personas no debieron normalmente comportarse de la forma que lo hicieron. No tenemos otra explicación, pero no tenemos la pistola humeante. Le falta la prueba material. Le falta una prueba material o una prueba, sí, que genere convicción en los jueces. Eso se facilita enormemente con las facultades de allanamiento, intrusión, interceptación telefónica y también con la institución de la delación compensada. Como decía antes, en los casos de colusión, incluso dentro de las conductas de competencia, la más difícil de detectar es la colusión. La colusión es, si las personas tienen conciencia de que lo que están haciendo es ilícito, van a tratar por todos los medios de ocultarlo. En los casos de colusión, las personas no dejan rastro de papel, no se comunican por correos electrónicos directamente, tratan de hacer las cosas por teléfono o en reuniones presenciales. A veces sí terminan tirando hasta los computadores al río. Sí. A veces sí lo hacen, pero cada vez más sofisticado. Y cada vez es más sofisticado. Claro, entonces por eso que la delación compensada, o sea, que uno de los que llega al acuerdo, el primero que decide colaborar, se le den beneficios, es algo que usted dice que es trascendental para encontrar estos casos. O sea, es uno de los pocos elementos que tenemos para desestabilizar los carteles. Porque un cartel que sabe que no lo van a detectar en un mercado con pocos actores, como decíamos antes, tiene, o sea, el daño que va causando es bien imperceptible para el consumidor de a pie, incluso para la autoridad. Incluso con herramientas económicas sofisticadas, son difíciles de detectar. O uno puede detectar comportamientos que te parecen un poco extraños, pero pasar de un comportamiento extraño a imponer una multa es un salto grande. Entonces necesitamos algo más. Y ese algo más usualmente es la delación compensada. Porque incluso podemos ir hacia el futuro, uno piensa en los allanamientos, las interceptaciones. Bueno, con los distintos mecanismos que hay y con la mayor conciencia de la ilicitud y de la gravedad de estas conductas, eso también se va haciendo mucho más dificultoso. O sea, cada vez van a dejar menos rastros. Sí. Perfecto. ¿Qué tan libre es la competencia en Chile? Chile es una economía que tiene altos niveles de concentración. Es una economía que tiene altos niveles de concentración por distintas causas. Hay varios trabajos económicos que te dicen que por el tamaño del mercado, por los niveles de ingreso de las personas en nuestro país, determina que en los mercados tengamos, por regla general, pocos actores. Y cuando tenemos pocos actores, 4. ¿Es más fácil que se dé atentado a la libre competencia como la corrupción? Ocurren dos fenómenos ahí. Uno, es más fácil tener menos intensidad competitiva. Ya. O sea, un mercado de 8 es más competitivo que un mercado de 5 y es más competitivo que un mercado de 4. Eso se da naturalmente. Los precios van a ser más altos en un mercado de 3 que si hubieran 12. Eso es normal. Pero ese mismo y esa misma menor intensidad, o sea, esa misma menor intensidad competitiva, hace que también se facilite la colusión. O sea, efectivamente, la concentración económica es un peligro potencial para la libre competencia y, por tanto, mayor facilidad de colusión. Más que un peligro potencial, yo diría, o sea, a mayor concentración, la colusión se facilita. Mayor facilidad para la colusión. Sí. ¿Es aún un buen negocio coludirse con la... Imagínense, lo estoy diciendo de forma irónica, obviamente, pero mucho se ha dicho, por ejemplo, en los carteles, ya que usted los llama así, me atrevo a decirle técnicamente así también. Carteles. Los carteles del pollo, por ejemplo, resulta que cuando uno ve multas parecen impresionantes, $63,5 millones, pero cuando uno se pone a pensar en todo lo que ganaron,
Por eso se acuña esta frase de que es buen negocio aún coludirse. Se lo pregunto, al día de hoy, ¿es buen negocio coludirse? ¿Debieran ser más altas todavía las multas? Después de la reforma del 2016, yo creo que la respuesta cambia. Hasta el año 2016 nosotros teníamos un techo en las multas. Ese techo eran 30.000 unidades tributarias anuales, eran 20 y algo millones de dólares. En el cartel del pollo, por ejemplo, esas fueron las multas máximas que se impusieron. Después de la reforma del 2016 se eliminó ese tope. Y el tope está en el doble del beneficio económico. Y la idea es precisamente que no sea buen negocio coludirse. O sea, todo lo que yo gané lo voy a multiplicar por 2. Si no, ahora bien, es bien difícil saber lo que uno gana. El valor específico, cuál es la utilidad que obtuvo de la colusión. Entonces, para eso, la ley estableció un sistema alternativo que dijo el 30% de las ventas, hasta el 30% de las ventas que tengan relación con el negocio donde se produjo el ilícito. Con eso debiera haber un desincentivo mucho más importante. Y en comparación con otros países, con siempre y Estados cuando Unidos, haya posibilidad de detección. Si no hay posibilidad de detección, esto Ahora, es... en comparación con otros países, ¿cómo estamos con las multas más bajas? No, después del 2016 estamos a tono con... ¿Con Estados Unidos, por ejemplo? Sí. Ya. ¿Cómo ve usted la reacción? Porque, a ver, una cosa es la sanción, la multa, otra es la sanción social, otra es la sanción de la opinión pública, y también está ya vamos a hablar de la sanción penal, pero está la sanción de los pares. Yo le pregunto, ¿han sido todo lo duros que debieran ser los gremios empresariales con los casos de colusión? Y se lo pregunto porque en el pasado autoridades económicas de la Fiscalía Nacional Económica, por ejemplo, y otros penalistas, abogados, expertos en defensa libre de competencia han dicho que aquí ha faltado toda la dureza necesaria para condenar estos hechos sin eufemismo. ¿Qué opina usted? Yo creo que tenemos que revisar los hechos más que las palabras, ¿no? Más allá de condenar, porque siempre que ocurren, o sea, denuncian esto ilícito o sale la sentencia en relación con uno de estos ilícitos, aparecen líderes de distintos sectores diciendo que condenan estas prácticas, que no deben revisarse, que son una vergüenza, etcétera. Pero creo que más importante es revisar qué pasó con las personas que estuvieron involucradas en esos hechos. ¿Esas personas realmente tuvieron algún tipo de sanción social o siguieron sentándose en directorio o siguieron con cargos de representación? Eso yo la verdad no tengo mayor información al respecto, pero creo que ese es el punto que debiéramos analizar en lugar de... porque salir a condenar algo es fácil. Ahora, no hemos visto expulsiones de empresas de las instancias gremiales y eso lo reconocí en algún momento, se lo pregunté a Juan Sutil. ¿Cuántos expulsados hay de la institución gremial por casos de colusión? 0. ¿Cuál es el sentido de la institución gremial? Eso habría que preguntarse. Entonces, el sentido de la institución gremial es, no sé, desarrollar ciertos estándares de seguridad para una determinada industria, por mucho que la industria se haya coludido. O sea, que alguna gente se haya coludido no parece haber una muy buena razón para expulsar a alguien o no de eso. Ahora, si tenemos organizaciones gremiales que tienen otros tipos de objetivos, que quizás son más controversiales, podríamos decir, o más de contingencia, bueno, ahí deberíamos hacer la pregunta. Ahí tendría más sentido la expulsión. Ahí tendría sentido la pregunta. ¿Y no debiera ser el objetivo de toda agrupación gremial, empresarial, defender la libre competencia y tomar medidas categóricas también? Pero además, ¿qué significa expulsar una empresa? Porque la empresa puede tener que cambiar de dueños. No, pero me refiero a los ejecutivos. Sí. O a los ejecutivos. Sí, pero los gremios están formados por las personas jurídicas. Las personas jurídicas pueden cambiar. Ya, pero si tuvieran cargos directivos pero quienes se dentro de las personas naturales. Ya, pero si tuvieran en cargos directivos dentro de las instancias gremiales, ahí sí le parecería razonable que se les pidiera que den un paso al costado de la dirigencia gremial. Sí. Para ir cerrando, quisiera preguntarle lo primero. ¿Usted cree que la cárcel es un buen disuasivo? La existencia, la posibilidad, no digo que todo tenga que ser cárcel en materia de delitos económicos, pero ¿cree usted que la posibilidad de que se castigue con cárcel la colusión puede ser un buen disuasivo? Tuve un profesor en un posgrado que había sido secretario de la SEC, que es la equivalente a la Comisión para el Mercado Financiero en Chile.
Él había sido presidente de la SEC en Estados Unidos. Dice que cuando daba charlas a ejecutivos, en el único momento en que los veía despiertos era cuando hablaba de cárcel. ¿Solo cuando hablaba de cárcel? O sea, ¿usted sí cree que puede ser un buen disuasivo? Sí. Sí. Y si eso es así, pregunta siguiente, ¿no debiera en los casos de colusión poder querellarse no solo la Fiscalía Nacional Económica, sino también el Ministerio Público? ¿Qué le parecería que se ampliara? Yo no tengo una opinión formada respecto de de la bondad o maldad o perjuicio derivado de restringir en algún sentido el uso de la acción penal en los casos de colusión. Hoy día la tenemos restringida al fiscal nacional económico, pero esa fue una decisión político-legislativa, sí, claro, en el sentido de limitar cuáles eran, porque no solo es que se limita al fiscal, sino que el fiscal debe hacer una declaración de que el caso es especialmente grave. Entonces no es solamente podríamos decir que el órgano persecutor está limitado, sino que además a ese órgano persecutor se le puso un estándar. Un estándar de esta conducta tiene que ser especialmente grave, y la Fiscalía, creo muy responsablemente, hizo un instructivo de qué es lo que iba a considerar. Claro, lo que pasa es que en fácil hoy día solo la Fiscalía Nacional Económica y no el Ministerio Público pueden querellarse en casos de colusión. Sí. Cosa que también ocurre con los tribunales aduaneros, con el CERVEL, con el Servicio de Impuestos Internos. Pero quedándonos en la colusión, desde el 2016 se restableció en Chile como delito la colusión. Sí. Y desde entonces a la fecha hay 0 casos iniciados en sede penal por la Fiscalía Nacional Económica. Si eventualmente hubiera querido iniciar una acción penal el Ministerio Público, no habría podido. No. Ahora, solo la pregunta es, si no sería interesante abrir ese debate a lo menos y revisar si no sería bueno, porque también la sensación que puede haber en la ciudadanía es que finalmente esto no se castiga efectivamente con cárcel, que está en el papel solamente la cárcel como amenaza, pero que la gente que se colude sabe que no va a ir a la cárcel. A ver, creo que hay varios elementos que hay que tomar en cuenta ahí. Usualmente la crítica que se hace respecto de la limitación de la acción en materia tributaria, por ejemplo, tiene que ver con la falta de independencia del servicio que está a cargo de la acción respecto al poder político. Eso fue muy criticado en el gobierno anterior, por ejemplo. No, anterior. Sí, pues. La Fiscalía Nacional Económica debe ser el servicio público que no está reconocido en la Constitución, que no tiene reconocimiento constitucional, más independiente de todos. El fiscal nacional económico tiene una causa, el presidente de la República no lo puede remover así por sí. Entonces, en ese sentido, la independencia del fiscal está mucho más resguardada que la independencia de los otros jefes de servicios que pueden... Del impuesto interno, pero sí que depende del Ministerio de Hacienda finalmente. Exacto. Está bien. Entonces, en ese sentido, tenemos tenemos un resguardo. Pero raya para la suma, desde que se determinó que era delito la colusión, nadie ha ido a la cárcel. Ni siquiera, no es que nadie haya ido a la cárcel, que podría ser que no ganaron en tribunales. Nunca se ha iniciado ni una causa penal. Había un caso, por ejemplo, en los buses en la Araucanía y la Fiscalía Nacional Económica dijo que no le parecía lo suficientemente grave. Pero, raya para la suma, del 2016 se restablece la colusión como delito, estamos en el 2024 y ni una causa iniciada. Pero la única causa, potencialmente... Según la Fiscalía Nacional Económica. Sí, porque es que eso también tiene que ver con los tiempos de la justicia en sede de competencia. Los tiempos son largos en la justicia en sede de competencia. Esta reforma, efectivamente, es del año 2016. Pero eso significa que el ilícito tiene que comenzar el año 2016. O sea, o al menos terminar con posterioridad al año 2016. O sea, ¿usted cree que a futuro vamos a ver casos con cárcel de colusión? O sea, yo creo que con un solo caso, donde la Fiscalía podía determinar tomar esa decisión, no creo que sea suficiente para poder juzgar la acción de la Fiscalía Nacional Económica en relación con el manejo de la querella por casos de colusión. ¿Y qué más le haría que el Ministerio Público también pudiera querellarse? Como le digo, no tengo una opinión formada. O sea, usted no se cierra de plano ese debate. No. Yo creo que no hay que cerrarse de plano ningún debate. ¿Sería interesante dar ese debate? Yo creo que, claro que sí, es que interesa. Yo creo que todos los debates tenemos que darlos. Sin embargo, tenemos que darlos con seriedad. Sí. Y eso
en algunos momentos cuesta. Ni hablar de otros temas. Quiero cerrar preguntándole cuáles son los desafíos a futuro del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, y algo que me parece que es súper importante preguntarle, porque está bien, ustedes no tienen nada que ver con la unidad de análisis financiero, pero se me ocurre como ejemplo. La unidad de análisis financiero, que tiene una carga de trabajo enorme, tiene menos personal que una consultora internacional en Chile. De verdad que es abismante y analiza millones de transacciones y es clave. Estamos en un momento en que hablamos de los delitos económicos, de la necesidad de que no hayan dos tipos de justicia, que todos seamos iguales ante la ley. Y yo me pongo a decir, ¿cuántos funcionarios tiene el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia? Estoy seguro que si salimos a la calle se van de espalda, sabiendo que son 25 funcionarios más 5 ministros y 2 suplentes. Sí. O sea, en serio, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, que tiene que hacer todo esto que usted nos explicó, ¿tiene 32 funcionarios? Sí. ¿Es suficiente? Esas son preguntas difíciles porque en general nunca es suficiente. Siempre la carga de trabajo va aumentando. Pero 32 no es un número en este momento absurdamente bajo. Tenemos una carga de trabajo, todos los funcionarios, incluyendo los ministros, bastante alta. Y sí, podríamos perfectamente funcionar de mejor forma y en forma más eficiente y más rápida, teniendo un mayor número de funcionarios. Entonces, ¿no sería bueno que los parlamentarios, cuando hacen el presupuesto, pongan los recursos donde dicen que están las prioridades, y si la prioridad también es garantizar la libre competencia, darle más herramientas al tribunal? Sí, pero no solo al tribunal, la Fiscalía también está muy restringida en su presupuesto desde hace muchos años. O sea, todos no conozco la situación de la unidad de análisis financiero, pero al menos en el ámbito de la defensa de la competencia, al menos desde el año 2018 los presupuestos han estado bastante deprimidos, y después con estallido y pandemia se mantuvo así. Incluso en el caso de la Fiscalía el presupuesto ha disminuido, lo cual es bastante grave. A nosotros por lo menos el presupuesto se nos ha mantenido relativamente parejo, hemos logrado hacer muchas cosas con los recursos con que contamos. Nos encantaría tener más recursos y poder disponer de más personal para poder funcionar mejor y para poder resolver los casos con mayor antelación, pero creo que el caso de la Fiscalía es más dramático. ¿Ha disminuido? Sí. Incomprensible, ¿qué quiere que le diga? O sea, si se supone nos importa combatir la colusión, resguardar la libre competencia, parece incomprensible. Sí, lo es. Sí, lo es. Bueno, ahí tienen entonces en nuestro sitio web en momentos todo el diálogo completo que tuvimos en esta entrevista exclusiva con el presidente del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, que, claro, califica como grave si es que se produjo efectivamente una colusión entre las empresas de gases industriales y hospitalarios, que además dice que Chile es una economía muy concentrada, lo cual favorece que se produzcan cuando hay baja intensidad competitiva, que favorece que se produzcan justamente los casos de colusión, y además, reconoce que tiene muy pocos recursos, son apenas 32 personas en el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia que están con una carga de trabajo muy alta, que podrían hacer mucho mejor el trabajo y más rápido si tuvieran también más recursos, pero que su presupuesto se ha mantenido estable, no ha crecido, y que en el caso de la Fiscalía Nacional Económica nos revela que ha disminuido el presupuesto. En momentos en que de izquierda a derecha nos dicen los parlamentarios que les importa combatir los delitos económicos y la colusión, estas instituciones no están recibiendo los recursos que requieren. En fin, todo lo que nos dijo, el tema de los gases, cuáles han sido las mayores colusiones de la historia, cómo cambió también tras el caso Farmacias la conciencia respecto de estos delitos, eso y más entonces lo van a poder revisar completo en nuestra página web. Bueno, ha sido calificada como la innovación más importante en lo que va del año en referencia al uso de la inteligencia artificial. El chat GPT-4 de la empresa Openia fue presentado como un asistente de voz que promete simular una conversación con un humano. Cristian Soto nos cuenta más. Can you take a guess at what it might be doing based on what I'm showing you here? From what I can see, it looks like you're in some kind of recording or production setup. With those lights, tripods, and possibly a mic, it seems like you might be gearing up to shoot a video. Así es como ChatGPT ahora puede reconocer tu entorno y entender su contexto.
OpenAI, la compañía que desarrolla esta inteligencia artificial, anunció la más reciente actualización a su producto estrella, ChatGPT-O, que pretende revolucionar nuestra relación con la IA. Well, in a few minutes, I'm going to be interviewing at OpenAI. Have you heard of them? OpenAI? Huh? Sounds vaguely familiar. Kidding, of course. That's incredible, Rocky. Please wait as your operating system is initiated. Hello, I'm here. Hi. Hi, I'm Samantha. Al más puro estilo de la película Her, ChatGPT-4o es capaz de entender más de 50 idiomas prácticamente en tiempo real. I just need to know, do I look presentable, professional? Well, Rocky, you definitely have the I've been coding all night look down, which could actually work in your favor. Es que antes, tú por ejemplo en el celular le hablabas a ChatGPT con palabras y este audio se transformaba a texto, el texto iba al modelo, el modelo devolvía texto y el texto pasaba a audio. ¿Qué significa eso? Que hay latencia, se demora. Yo hablaba y tenía que esperar unos segundos para tener una respuesta. Ahora el modelo entiende tus palabras. Como si fuera hablar con un humano. En el fondo que tú estés hablando, le puedas interrumpir, él te pueda interrumpir a ti, de que pueda entender las emociones con que está hablando, que también el ChatGPT hable con emociones. Es una interacción omnimodal, capaz de cambiar su entonación dependiendo del contenido solicitado y los requisitos de los usuarios. That time story about robots and love? I got you covered. Gather round, Barrett. Once upon a time, in a world not too different from ours, there was a robot named Byte. But I want a little bit more emotion in your voice, a little bit more drama. Got it. Let's add some drama. Once upon a time, in a world not too different from ours. Quizás el cuidado está en saber evaluarla, ¿no? Son herramientas generativas, pero que también tienen errores. Aparte de reconocer rostros, objetos, entornos y contextos, la nueva opción es capaz de codificar y programar para la web. Tendrá una opción de libre uso, pero por un tiempo limitado. Va a quedar disponible para el tier gratuito del uso que se le da a esta tecnología. Por lo tanto, tú no necesitas pagar para poder usar esto. Como que hay un temor respecto a las brechas que se pueden generar entre los que tienen acceso a la inteligencia artificial generativa y los que no. Con esto, OpenAI acercó la IA generativa con todo su potencial a la gran mayoría de la población. Puede hacer traducciones instantáneas en varios idiomas, lo que deja el debate en su rol en posiblemente reemplazar trabajos como el de los traductores e incluso profesores. Avances en inteligencia artificial cuya regulación sigue siendo un trabajo en proceso. Normas para una tecnología que parece no tener límites y que cambiará nuestro actual estilo de vida. Las autoridades francesas siguen en búsqueda de los hombres que atacaron una furgoneta policial en Normandía, un incidente que resultó además y terminó con la muerte de al menos 2 funcionarios y la fuga de un recluso. Samuel Sánchez nos cuenta más. Poco después de las 11 de la mañana, en medio de una autopista en Francia, 4 personas armadas atacaron a una furgoneta que transportaba prisioneros. 2 agentes policiales murieron mientras un prisionero logró escapar con los atacantes. Todo, y lo digo todo, se pondrá en marcha para cazar a los autores de este crimen repugnante. Estas son personas para quienes la vida no significa nada. Serán arrestados, serán juzgados y serán castigados en consonancia con el crimen que cometieron. Apodado La Mosca, Mohamed Amra, de 30 años, logró escapar con los atacantes. Solo la semana pasada había sido condenado a 18 meses de prisión por un robo en 2019 y enfrentaba cargos por un homicidio. De acuerdo con la prensa francesa, Amra es considerado como un poderoso capo de la droga. En cuanto a la persona fugada, el señor Mohamed Amra, de 30 años, es bien conocido por el sistema judicial. Sus antecedentes penales incluyen 13 condenas. La primera tuvo lugar en octubre de 2009, cuando tenía entonces 15 años. La mayoría fueron pronunciadas por el Tribunal Judicial de Évreux y el Tribunal de Apelaciones de Rouen.
Se refieren a delitos contra la propiedad, en particular robos con agravantes. Sus antecedentes penales hasta la fecha no contienen ninguna condena por delitos de drogas. Este hecho constituye el primer ataque a funcionarios de prisiones en Francia desde 1992 y ha generado una respuesta coordinada por parte de las autoridades. Se hará todo lo posible para encontrar a los autores de este despreciable crimen. Se ha activado el plan Epervier. No escatimaremos esfuerzos ni medios. Los rastrearemos, los encontraremos y os digo, pagarán. Se los debemos a las víctimas, se los debemos a sus familias y seres queridos. Se lo debemos a todos los miembros de la administración penitenciaria. Se lo debemos a todos los franceses. El incidente también avivó el debate sobre la seguridad en el país, especialmente en el contexto de los Juegos Olímpicos 2024, cuando ya quedan menos de 100 días para el evento deportivo. Nueve de la noche con 51 minutos. Estamos listos con Alicia Contreras para revisar todas las informaciones. ¿Cómo estás, Mónica? Muy bien, buenas noches. Partimos con lo que está pasando en Ucrania, porque hoy día se realizó una visita sorpresa del jefe de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, a este país que atraviesa un momento bastante difícil por la guerra con Rusia. En los últimos días, Rusia ha realizado distintos ataques en la zona de Kharkov, en la zona fronteriza entre Rusia y Ucrania, y que ha obligado a evacuar la zona, en un punto donde Ucrania ha dicho constantemente que está sufriendo la baja de sus tropas, que están debilitadas, y ha pedido continuamente a Occidente que le envíen más armas. Estados Unidos hace poco también aprobó un paquete de ayuda en armas a Ucrania, y esta visita del secretario de Estado se lee como un apoyo de nuevo de Estados Unidos a este país. Revisemos todos los detalles en la nota de Laura Soto. Ми взагалі нікуди не виходили, це 5 суток взагалі з хати. Нікого ми не бачили, нікого ми не... Ми води боялись вийти на забір у колодязь. З усіх сторон там взагалі. Вчора вечором я глянула там, і у нас по сусідству дом перед згорів, потім напротив. Casa por casa, tocando puertas, iba la policía ucraniana y voluntarios evacuando a los residentes del norte de la región de Kharkov, particularmente a quienes viven en la localidad de Vovchansk, ubicada a unos 5 kilómetros de la frontera con Rusia y que desde el viernes pasado ha sido víctima de ataques sorpresa. La situación en Vovchansk es muy difícil, hay constantes tiroteos, el enemigo intenta entrar en la ciudad, algunos residentes se quedan hasta el último momento, incluso cuando los rusos entran en su calle, solo entonces llaman y piden ser evacuados. Cuando hay fuego real es imposible que llegue el equipo de evacuación, ayer dispararon contra uno de nuestros vehículos. Según las autoridades locales, más de 7.000 personas han sido evacuadas de la región, especialmente quienes viven en Vovchansk y sus alrededores. No habíamos visto la cantidad de evacuados que estamos viendo ahora en la región de Kharkov desde 2022. Las razones son el avance ruso y el aumento de los bombardeos. Es así que las tropas rusas han abierto un nuevo frente de batalla en un momento en que las fuerzas ucranianas se enfrentan a una falta de personal y escasez de municiones desde hace meses. Es en ese contexto que el jefe de la diplomacia estadounidense llegó sin previo aviso este martes a Ucrania, en lo que es la primera visita que realiza un alto funcionario de Washington desde que el Congreso estadounidense aprobó en abril pasado un paquete de ayuda que incluye más de 61.000 millones de dólares para Ucrania, un proyecto que estuvo meses estancado debido a la oposición de los republicanos. Sabemos que es un momento difícil, pero también sabemos que a corto plazo la ayuda ya está en camino. Parte de ella ya ha llegado, llegará más, y eso va a marcar una diferencia real contra la agresión rusa en curso en el campo de batalla. La ayuda que ha llegado hasta el momento no ha sido suficiente para frenar a las tropas del Kremlin. En su encuentro con Blinken, el presidente ucraniano planteó la necesidad urgente de defensas aéreas para poder repeler los ataques rusos. La decisión sobre el paquete fue crucial. Para nosotros es muy importante conseguirlo lo antes posible. El segundo punto es la defensa aérea, el mayor déficit para nosotros. Creo que ese es el mayor problema.
Realmente necesitamos los Patriots para la región de Kharkov. Y más temprano compartió una pizza con su homólogo ucraniano en un restaurante fundado por un veterano de guerra. Gestos que reflejan un mensaje: Estados Unidos sigue estando con Ucrania. Creo que es una señal positiva en cuanto a la ayuda. Creo que ha llegado tarde, pero es importante para Ucrania que esté aquí ahora. Creo que las interrupciones en el suministro de ayuda provocaron las dificultades que tenemos actualmente en el frente. Rusia ha ganado impulso en las últimas semanas, logrando avances importantes en el frente de batalla, y Estados Unidos está consciente de ello. Ahora Washington apuesta por utilizar los activos rusos confiscados en su país para la reconstrucción de Ucrania. En palabras de Blinken, lo que Putin destruyó, Rusia debe y tiene que pagar para reconstruirlo. Mónica, avanzamos de tema, pero seguimos en la región y nos vamos ahora a Georgia, este país que solía ser parte de la Unión Soviética, pero que ahora busca ser parte de la Unión Europea. Georgia hace poco hizo noticia por este video donde un parlamentario le pegaba a otro por el debate de la ley sobre agentes extranjeros, una iniciativa que ha provocado la polarización de Georgia y también intensos debates en el Congreso, en el Parlamento. Ahí vemos lo que pasó hoy día, porque hoy se aprobó esta ley sobre agentes extranjeros, que básicamente lo que hace es que obliga a las organizaciones no gubernamentales y también, por ejemplo, los medios de comunicación que reciban aportes del exterior, más del 20% de estos aportes, sean entonces declaradas como agentes extranjeros. Acá el gobierno, el partido oficialista Sueño Georgiano, defiende esta iniciativa y dice que es más bien para asegurar la transparencia y para preservar la soberanía de este país. Pero, por el contrario, la oposición y la mayor cantidad de los georgianos aseguran que esto es una ley rusa, de hecho la comparan con la legislación de Rusia, y también dicen que lo que hace va a ser perseguir a los disidentes. Georgia busca ser además parte de la Unión Europea, ya es un país candidato a esta organización y desde la Unión Europea han dicho que esta legislación podría tener un impacto negativo en estas intenciones de ser parte de la Unión Europea. Hoy día el Parlamento entonces aprueba esta ley y provocó rápidas manifestaciones afuera del Parlamento. Más de 1000 personas se congregaron ahí y también provocó manifestaciones que se registraron hasta la noche en Georgia. Acá la mayoría de los georgianos quiere ser parte de la Unión Europea. Veamos lo que dijeron los manifestantes en esta protesta. El pueblo georgiano siempre fue libre. El pueblo georgiano siempre fue libre. Siempre hemos querido recuperar la libertad. Y no sé qué piensan Putin o esos funcionarios del gobierno financiados por Rusia que nos van a quitar la libertad. Porque somos georgianos, somos europeos y siempre lucharemos por nuestra libertad. Nunca ganará Rusia, nunca nos quitarán lo que quieran quitarnos, Ucrania o cualquier otro país, porque el pueblo tiene voz y hoy se puede escuchar la voz en las calles frente al Parlamento. The purpose and aim is only one. El propósito y el objetivo es solo uno. No queremos volver a la URSS. Me refiero a la Unión Soviética. Por eso todos, no importa si son estudiantes o personas mayores, jóvenes, todos están aquí porque estamos luchando. Tenemos un solo objetivo. Este gobierno prorruso, no los queremos. Estamos en camino a la Unión Soviética. This pro-Russian government, we don't want them. Ya, el proyecto aún tiene que ser aprobado por la presidenta de Georgia, quien dijo que lo va a vetar, pero de todas formas el Parlamento puede hacer una nueva votación para anular la decisión de la presidenta de Georgia, y acá el Parlamento tiene mayoría el partido oficialista Sueño Georgiano, quien impulsó esta nueva legislación sobre los agentes extranjeros, que llaman ellos, pero que otros dicen que es la llamada ley rusa. Pasamos de tema ahora a lo que está pasando en Medio Oriente, porque según el primer ministro de Qatar, las negociaciones para lograr un alto al fuego entre Hamas e Israel ya estarían en punto muerto. Cuando habían estado tan cerca los cataríes, que han sido claves en la negociación como mediadores. Sí, es Qatar, Egipto y Estados Unidos los que están mediando en estas negociaciones, y acá el problema sería el alto al fuego. Acá Israel no tiene intenciones de terminar la guerra sin antes eliminar a Hamas. Sin embargo, Hamas puso como condición para liberar a los rehenes que se logre un alto al fuego y que las tropas de Israel
salgan de la ciudad de Gaza. Además, por otra parte, también esta evacuación que decretó Israel de la ciudad de Rafah también habría sido un retroceso para las negociaciones entre ambas delegaciones. Por otra parte, hoy día las Naciones Unidas confirmaron que 450.000 personas han salido de la ciudad de Rafah y han tenido que ir a la ciudad de Han Yunis, que ya estaba abarrotada de gente, y que además aseguran a estas personas que volvieron a sus casas y están completamente destruidas, no tienen dónde quedarse. Hoy día también murió un trabajador de las Naciones Unidas y, por otra parte, 2 funcionarios estadounidenses dijeron a CNN que al parecer Israel ya tendría tropas listas para poder hacer una operación terrestre en la ciudad de Rafah. Hace pocos minutos también salió una información del Wall Street Journal que el presidente Joe Biden de Estados Unidos ya tendría intenciones de avanzar en la entrega de una ayuda en armamento de $1 millón a Israel, a pesar de que hace una semana había suspendido la entrega de bombas, de 3.500 bombas. Tal cual. Hoy día se conoció por el Wall Street Journal que al parecer las intenciones del gobierno es avanzar en esta entrega de armamento. Todavía no lo confirma la Casa Blanca, pero ya salió en el Wall Street Journal. Hay que ver si es que esto se va a seguir con esto. Igual tiene que ser aprobado por el Congreso, pero de todas formas tendrían los votos para aprobar esta ayuda, de todas maneras. Estamos pendientes entonces con lo que ocurre en Medio Oriente y terminamos con estas imágenes de este portal entre Nueva York y Dublín. Sí, de pasteles que echaron a perder el portal. Tal cual. Era un portal bastante lindo de un artista de Lituania, que son 2 esculturas idénticas que están instaladas en Dublín y en Nueva York y tienen una transmisión 24/7. Que hace creer que es un portal entre ambas ciudades donde en tiempo real se pueden saludar. Ahí los vemos, los neoyorquinos con las personas de Dublín. Sin embargo, duró menos de una semana. Y esto porque algunas personas han tenido comportamientos inadecuados frente a este portal. Se viralizaron algunas imágenes donde, por ejemplo, una mujer se saca su polera y muestra su cuerpo desnudo frente a este portal y por lo mismo tuvieron que apagar este portal. Buscaron algún mecanismo para poder hacer frente a estas conductas inapropiadas, no lo encontraron, así que por ahora cerraron este portal. Sí dijeron que de los miles de visitantes que acudieron a este lugar, solo unos pocos tuvieron estos comportamientos inadecuados, pero de todas formas se cerró este portal, esta instalación artística entre Dublín y Nueva York. Pero era bastante bonito. Era bonito, tenían que... Ay, qué sé. Ya. Nos vamos a la pausa. Al regreso va a estar Nicolás Cabargas con todo el deporte aquí en el estudio de CNN Prime. Muchísimas gracias, Alicia. Pausa y regresamos. El jueves se estrena. Bueno, termina CNN Prime, viene CNN Tiempo, luego Futuro 360 y a continuación Don Fernando Paulsen nos acompaña en Última Mirada. A todo esto ya está en nuestro sitio web la entrevista exclusiva que le hicimos al presidente del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, así es que van a poder revisarla con todo lo que dijo. Martes 14 de mayo, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches.